buenas, bienvenidos como siempre a este cierre de Wall Street, a este programa donde hacemos un repaso de cuáles son todas las noticias del día. Y bueno, pues desde luego la última hora nos hace mirar a Rusia, es una de las noticias del día, pero acabamos de conocerla aquí en la redacción de Negocios Televisión. Acabamos de saber, por lo que se está publicando en medios rusos, que ha fallecido, ha muerto el jefe del grupo de mercenarios Wagner, en este caso Prigozhin, en una catástrofe aérea. Se habría estrellado, según se está publicando en medios rusos, su avión privado dentro del territorio ruso. De momento, lo que se conoce, lo que ha confirmado la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, es que se ha iniciado una investigación sobre la catástrofe del avión Embraer que ha ocurrido esta noche en la región de Tver, y según la lista de pasajeros, entre ellos figura el nombre y el apellido de Yevgeny Prigozhin. En este caso, ya lo saben, jefe del grupo de mercenarios amotinado hace ya 2 meses en Rusia. Según el Ministerio de Emergencias, las 10 personas que viajaban a bordo de ese avión han fallecido, por lo tanto, entre ellas también estaría Prigozhin. Se trata de un Embraer Legacy 600, número de cola RA02795, y las autoridades informan de que el aparato se estrelló en torno a las 6:40 de la tarde de Moscú, hora española, serían las 5:40 de la tarde, junto a la aldea de Kuzenkino. Prigozhin había reaparecido, por cierto, esta semana, este lunes, en un país indeterminado, en el continente africano, y supuestamente, bueno, había sido indultado por Vladimir Putin a cambio de mover a su grupo a Bielorrusia. Bueno, pues esta es una de las noticias, sin duda, de momento del día de hoy, la confirmación por parte del Ministerio ruso, por tanto, en este caso de emergencias, de que las 10 personas a bordo de ese avión del grupo de mercenarios han fallecido. Entre ellas estaba, en este caso, Prigozhin, que ya saben que es el jefe de ese grupo. Bueno, pues noticia del día, por supuesto, pero más allá de eso, más cuestiones también en el día de hoy. Nos hace mirar, en este caso, a todo lo que tiene que ver con la cumbre de los BRICS, porque en África, en Sudáfrica concretamente, todavía en el día de hoy se está celebrando esa famosa cumbre, y hemos tenido hoy comparecencias como la de Xi Jinping, el presidente chino, como la de Vladimir Putin, Narendra Modi también, el primer ministro indio. Hemos escuchado también a Lula da Silva, al presidente brasileño. El mensaje prácticamente de todos, un poco el mismo: unión, cooperación, también para suponer un desafío a Occidente. Estas últimas palabras, es cierto que no las han pronunciado como tal, pero parecía evidente cuando hablan de transformar el mundo a un mundo más multipolar, a un orden multipolar en este caso. Vamos a escuchar ahora declaraciones de Xi Jinping, del presidente chino, hoy hablando de, bueno, pues esa expansión de los BRICS, de que efectivamente aumentar el número de miembros dentro de los BRICS es positivo, va a dar más fuerza y va a dar más sabiduría, dice Xi Jinping, al grupo BRICS. Aprovechar el formato de BRICS más y la expansión de los BRICS para que más países se conviertan en miembros de nuestra familia. Eso nos dará más fuerza, más sabiduría y hará nuestro sistema de gestión más justo y más igualitario. Bueno, pues de momento sobre la expansión de los BRICS hoy no se ha comentado nada, no se ha comentado nada más allá de esas líneas generales que ha pronunciado Xi Jinping, pero no se ha dicho nada sobre qué, sobre cuántos países van a empezar a formar parte de los BRICS. Líneas generales que sí, que quieren expandirse, pero no realmente dónde o en qué países podrían entrar a formar parte, en este caso, de bueno, pues estos grupos, este grupo de los BRICS. Ha hablado hoy también Vladimir Putin, el presidente ruso, de forma, ya lo saben, telemática, puesto que no puede pisar suelo sudafricano, corre el riesgo de ser detenido por la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Ha comparecido, como digo, en esa cumbre de los BRICS, y básicamente aquí le hemos escuchado colar el mensaje sobre el conflicto en Ucrania, sobre la guerra en Ucrania, y diciendo que quieren poner fin a la guerra en Ucrania, que ha sido desatada, dice Vladimir Putin, por Occidente. Vamos a escucharlo. Y nosotros queremos poner fin a la guerra desatada por el Occidente en Ucrania. Y les agradecemos mucho a nuestros colegas de BRICS su participación activa
para llegar a una resolución justa del conflicto. Bueno, por cierto, Vladimir Putin también ha aprovechado esa comparecencia para hablar de esa desdolarización, para seguir marcando su apuesta por hacer que el dólar sea menos fuerte, por hacer que las monedas nacionales de los países de los BRICS sean algo más importante a la hora de hacer negocios entre sí, entre ellos. Y esto decía también hoy Vladimir Putin sobre esas monedas nacionales, sobre la ampliación del uso de las monedas nacionales entre los países BRICS. Es muy importante la aportación de los BRICS al sistema financiero internacional. Iremos ampliando las monedas nacionales y luchando contra las prácticas monopolio. Bueno, pues cumbre de los BRICS, hoy importante, por tanto, una cumbre que lleva celebrándose desde el día de ayer, desde que comenzó allí en Sudáfrica, y donde, bueno, pues también, por ejemplo, hoy hemos escuchado al primer ministro de India, que es protagonista además por otra cuestión. Otra de las noticias hoy del día tiene que ver con algo que está a muchos kilómetros del planeta Tierra. Nuestro satélite, sin ir más lejos, la Luna, porque allí hoy, con éxito, ha alunizado precisamente India. El módulo de aterrizaje Vikram ha tomado tierra, Luna, en este caso, hoy, poco después de las 6 de la tarde de la hora de India, a las 2:30 de la tarde, hora de la península ibérica, después de realizar una maniobra de frenado y aproximación a su destino, que ha sido completamente automática y, bueno, pues en este caso, y que supone un enorme reto tecnológico. Hasta hoy solo Estados Unidos, también Rusia, la Unión Soviética en este caso, China, habían logrado aterrizar, alunizar con éxito en la Luna, pero nadie lo había hecho, eso sí, en el polo sur del satélite, donde se dice que puede haber enormes reservas de agua y donde también se especula con que puede haber algo con lo que hacer negocio, minerales, tierras raras, que aquí en nuestro país, no, en nuestro planeta, eso sí, bueno, pues tienen unos recursos escasos, limitados, que podrían verse aumentados en el caso de que, bueno, pues también estén presentes en la Luna, en esta superficie, en el polo sur del satélite. Bueno, pues hoy India se ha hecho un hueco en esa carrera espacial, en la historia espacial de la humanidad. Estaban allí en la Luna o han pisado la Luna Estados Unidos, la Unión Soviética, China y ahora también India. Enorme reto tecnológico, por tanto, el que ha conseguido hoy India. Más allá de esto, si nos vamos a todo lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, hoy 6º día consecutivo donde vemos ataques sobre territorio moscovita, de la capital de Rusia, con drones, ataques que Rusia vincula directamente a Ucrania. Hoy, por cierto, Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, ha hablado precisamente de esto y da la sensación de que defiende de alguna manera, justifica que Ucrania esté llevando a cabo estos ataques sobre suelo ruso. Directamente lo que ha dicho es: hoy es novedad que ha caído un dron en Rusia, aquí o allá, pero todos los días caen decenas de ellos en Ucrania. Y dice, Ucrania básicamente está golpeando al lugar desde donde se la ataca a ella. Claro, da la sensación, como digo, si miramos entre líneas, que Josep Borrell estaría, bueno, de alguna manera defendiendo, justificando esos ataques desde Ucrania hasta Rusia, hasta territorio ruso, directamente en la capital, que ya saben que tiene pues mucho más simbolismo. Mientras Josep Borrell en Europa defiende de alguna manera que Ucrania lo haga, que sea ya el 6º día consecutivo, cuando vemos estos ataques sobre la ciudad de la capital rusa, desde Washington su respuesta a lo que está sucediendo en Moscú es un no rotundo. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que su país no fomenta ni permite ataques dentro de Rusia. Dice, eso sí, que depende de Ucrania decidir un poco cómo defenderse de la invasión rusa, pero por otra parte dicen, bueno, pues que sistemáticamente ya han advertido de que ellos no apoyan ataques de Ucrania dentro de las fronteras rusas. Siempre se ha dicho que todo el armamento que manda Occidente se tiene que utilizar, se debe utilizar solo dentro del territorio ucraniano y no fuera de Ucrania, por lo tanto, en Rusia, para atacar directamente a Rusia. De momento, lo que nos decían hoy expertos es: estos drones son fabricados en Ucrania. Bueno, por supuesto, hay que ver todo esto. Puede ser clave. De momento no hay información que apunte a lo contrario, así que muy pendientes sobre todo de esta cuestión, porque podría marcar un cambio, desde luego. Seguimos en Estados Unidos, por cierto, que lo mencionábamos justo ahora. Hoy, importantísimo el debate republicano que va a tener lugar esta noche.
Ahí, por cierto, vamos a escuchar a muchos candidatos para las primarias republicanas, no a Donald Trump, que no va a estar, no ha dado explicaciones de por qué no va a estar, da la sensación de que el candidato republicano se siente suficientemente fuerte como para no tener que acudir a un debate de este tipo, en este caso con el resto de candidatos republicanos. Pero bueno, en cualquier caso, pendientes de esto y pendientes también de lo que va a ocurrir mañana, donde se espera que Donald Trump se entregue a la justicia en Atlanta, en Georgia, porque es allí donde se está investigando ese caso sobre un presunto fraude electoral en 2020 en el estado directamente de Georgia, y es allí donde Donald Trump ha llegado a incluso revelar que va a ser él mismo el que vaya a entregarse a la justicia para dar más detalles. Por cierto, hablando de política, en nuestro país hoy la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ya ha fijado una fecha para el debate, para el pleno de investidura. Va a ser el día 26 y 27 de septiembre, por lo tanto da algo más de un mes, en este caso, al candidato designado por el rey Felipe VI, a Alberto Núñez Feijóo, al líder del Partido Popular, para que pueda formar gobierno. De momento, ¿con cuántos apoyos cuenta? Con 172 escaños. No llega a la mayoría absoluta, que está en los 176. Por lo tanto, va a haber que ver realmente si en este mes consigue algo más de apoyos para poder formar un gobierno. En términos económicos, vamos ya a algunos de los datos del día. PMI sobre todo, PMIs en Alemania que han decepcionado, PMIs en Europa que también han decepcionado, en Estados Unidos más de lo mismo. Hemos tenido, por ejemplo, un dato de PMI compuesto elaborado en este caso por S&P Global, que ha bajado hasta los 51 puntos desde los 52,3, a pesar de que se esperaba que se mantuviera igual. Y el dato de PMI del sector manufacturero, lo que hemos visto es que ha empeorado todavía más. Está ahora mismo en los 47 puntos, por debajo de esa cota de los 50 puntos, que ya saben que bueno, pues es el umbral entre lo que supone una contracción económica, que es todo lo que hay debajo de 50 puntos, y lo que supone una expansión económica, todo lo que hay por encima de los 50 puntos. Y es cierto además que bueno, el compuesto, como les decía, ha quedado al filo de los 50 puntos, solo 4 décimas por encima, 50,4, perdón, mientras que el de servicios ha caído también con bastante fuerza. Además, también en Europa, clave el dato de confianza del consumidor que hemos conocido en el día de hoy. Se esperaba que mejorara algo, tampoco, nada más lejos de la realidad, ha empeorado. Estaba en los menos 15,1 puntos, ahora está en los menos 16. Se esperaba que mejorara algo hasta los menos 14,3 puntos. Finalmente no ha sido así. Estas son algunas de las principales noticias del día de hoy, sobre todo con el foco puesto en esa última hora, la muerte confirmada por parte de Rusia de su Ministerio de Emergencias de que todos los pasajeros a bordo del avión privado de Prigozhin, el jefe del grupo de mercenarios, habrían fallecido en un accidente aéreo. Entre ellos, ahí estaba también Yevgeny Prigozhin. Con esto ya nos despedimos. Muchas gracias.